Puede tomar su asiento. Así que un saludo a los hermanos que están a través de la señal de internet. Los bendecimos, los amamos. Y allá la iglesia Fuerte Ciudad en Hacienda High, en California, pues porque venimos de allá, los amamos y los bendecimos. A mí, y a donde nos estén sintonizando, nos sintonizan también en otros lugares. Muy bien, soy yo el que lo voy a pasar, es que a veces uno... Hoy le dije que le íbamos a dar algunos estudios de cómo, de la Biblia. Porque hermano y hermana, hay cosas bien básicas que no las sabemos. Y también la idea de esto, hermano y hermana, es de que nosotros podamos tener conocimiento de ciertos fundamentos de la palabra de Dios. Hoy es básicamente algo introductorio, amén. Bueno, empecemos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ese es el propósito de la bendita palabra de Dios. La palabra Biblia procede del griego que está ahí. Más o menos sería como biblión, ¿va? Biblios o biblión. La palabra Biblia, esa es la palabra griega y significa libro. Eso es lo que significa la palabra griega, libro. Para nosotros sería el libro, ¿verdad? Señalando que es el libro más importante de nuestra vida. Es un término singular, no plural, y se dice esto porque los libros de la Biblia son muchos, pero como es inspirada por Dios, un único Dios, no decimos las Biblias, a pesar de que tiene 66 libros, sino decimos la Biblia, porque es inspirada por el único y soberano Dios, amén. Biblios significa también simplemente cualquier clase, la palabra biblión o biblion, de donde procede Biblia, pudiera atribuirse a cualquier clase de escrito. No significa de que sea la palabra Biblia o el término griego no se refiere a escritos de tipo religioso, sino se refiere en general a cualquier tipo de documento que se escribía en la antigüedad. Amén. Originalmente Biblio, o como se diga, significaba un documento escrito. En aquellos tiempos era un rollo de papiro, que era una clase de papel fabricado con una planta egipcia. Tal vez hoy no vamos a ver, es interesantísimo, pero los primeros rollos de papel no era, va a traerse 25 len de papel a la tienda, ¿va? Sino era de una planta egipcia y se utilizaba también la corteza de ciertos árboles que se aplastaba y se trataba de tal manera que quedaran tan delgados y flexibles que se pudiera escribir sobre ellos. Entonces, los primeros documentos que se escribieron de esa manera. Amén. Esto es muy interesante, porque nosotros usamos la palabra testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en el lenguaje común y corriente, la palabra testamento es la última voluntad de una persona. Fíjese, es la última voluntad de una persona. Lo que nos indica, o sea, lo usamos indistintamente, el testamento, pero sí entendemos de que el testamento es la última voluntad de una persona. El término que tal vez sería el mejor o el más aplicable sería el término pacto. En la Biblia significa un convenio. El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el término de Antiguo Pacto o Nuevo Pacto fue cambiado por uno de los
llamados padres de la iglesia, que fue Tertuliano. Entonces, en épocas ya neotestamentarias decimos, ¿va? Pero el término más adecuado sería pacto, porque es un convenio, no es solamente una herencia a la voluntad de Dios. Ahí hay promesas para nosotros, pero no son solo promesas, porque la Biblia a nosotros también nos da términos de responsabilidades. Amén. Ese es un pacto, o sea, Dios dice qué tenemos que hacer y Él qué va a hacer. Pero es una relación de doble vía en el pacto. Entonces, no vamos a ver la vida de Tertuliano, ¿no? Por supuesto. Él cambió la palabra pacto por testamento, pero se entiende mejor por antiguo pacto y nuevo pacto. Esto es importante porque a veces nosotros entendemos solo, cuando usamos el término pacto, entendemos solo ciertas partes, como la Santa Cena, digamos. Cuando usamos el término pacto, entendemos básicamente solo la ley, pero el término pacto debería referirse a antiguo pacto, a todos los libros del antiguo pacto, y nuevo pacto, a todos los libros del nuevo pacto. Y compilados, entender de que la Biblia es realmente un pacto. Y ese pacto tiene bendiciones, pero también se tienen responsabilidades de nosotros para con Dios. Amén. Sigamos, hermano. Esto es bien interesante. Esto no está en el estudio. Platicando con un siervo de Dios que ha tenido estudios teológicos, me llamó la atención, estuvimos platicando y me bendice y nos bendecimos, pero hay ciertas cosas que, hermano, no están escritas y nosotros debemos de saberlas. Esa es la idea. Los viernes voy a tratar le voy a tratar de dar esto, hermano, con lo cual también he sido bendecido. Eso que está ahí es hebreo. Son letras hebreas. Ahora, el hebreo actual, el hebreo de estos tiempos, no es el mismo hebreo bíblico, o de los tiempos en los cuales se escribió, usemos el antiguo pacto, no es el mismo hebreo, porque el hebreo bíblico no tenía vocales, sino solo consonantes. Entonces, el hebreo bíblico se perdió. El hebreo contemporáneo sí tiene vocales, le fueron añadidas vocales. ¿Sí entiendes la diferencia, verdad? Las vocales, el ejemplo en nuestro idioma es de que las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, ¿se recuerda? Sí. Lo veo ahí como que no muy... Anímese, muy bien. Mi hermano, ¿sabe? Una de las cosas que, solo es un paréntesis, como estuve en muchos cultos, casi todo el tiempo estuve en cultos. La primera semana, bueno, el culto comenzaban como a las 10 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche, los cultos de retiro, hermano, era intensivo. Pero como estuve en varios lugares, una de las cosas que yo me gozo de ver es que la gente disfrute su fe. No su religión, sino su fe. Que se deleita en lo que vive y en lo que es. Nosotros, mire, estamos aquí en la casa del Señor y deberíamos estar bien contentos, hermano. Venía si le voy a decir, fíjese, yo solo voy a dar testimonio rápidamente. Cuando yo entré a la iglesia allá en California, a nuestra iglesia, estuve en esa iglesia, pero cuando entré a la iglesia Fuerte Ciudad, hermano, si me están viendo los siervos allá que amamos, cuando entré allá a la Fuerte, allá es verano, hermano, y aquí también, hermano, pero allá el verano pega duro, y yo entré y el día que yo llegué se descompuso el aire acondicionado, hermano. Entonces, calor, hermano. Entonces, pero yo estaba contento y los hermanos recordados, pero estaba muy contento. Y estábamos, pues, hubo algunas batallas, no se pudo hacer todo lo que queríamos porque algunas de una familia
familias no estaban, otras pues no pudieron llegar, etcétera. Pero aquí entre nos, va, hermano, que no salga del internet esto. Entonces, el local de nuestra congregación allá, de su congregación allá, el día que va para allá y se va para la congregación de allá, oye, amén. De paseo, pues yo no lo estoy mandando, sino va a pasear, no va a ir a otra, amén. Entonces, se pared con una venta medicinal ¿va usted? Porque está legalizado en ese estado. Y entonces yo miraba que entraban, salían, todo el tiempo, hermano. Entraban, salían. Cantidad de enfermos, decía yo, pero todos los hermanos me dicen, mira hermano, me bendice tanto, y le impuse manos a la pared, hermano. Y dije, aquí estamos a la par de estos porque Dios va a querer hacer algo con esto. Algo quiere hacer yo con esa gente que está cautiva. O sea, vamos, Dios nos puso aquí porque incluso las puertas se abren, o sea, una puerta aquí, la otra acá. A veces decía, vienen para adentro, no iban para allá. Vienen para adentro, no iban para allá. Pero no importa. Para mí, yo estaba feliz. Cristo está llevando la luz donde están las tinieblas porque quiere que su pueblo sea testimonio y lleve el mensaje glorioso del evangelio, de las buenas nuevas. Entonces, hermano, ahí nos pusimos a orar, porque ahora Guate ora, ¿verdad, hermano? Estamos orando, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la tarde. Hoy hay vigilia de oración. Nosotros no hicimos vigilia aquí de oración, pero hay vigilia de oración para que usted esté orando así está el calendario, ¿va? Esté orando en sus hogares. Amén. Entonces, bueno, sigamos con el estudio, hermano, si no, no termino. El asunto es, gócese, hermano, gócese. Voltéese al que está a la par y pregúntele, ¿cómo está tu gozo? Y como decía un hermano, usted conteste, chapudo. Entonces, a ver qué significa. Bueno, vamos, sigamos. Amén. Entonces, ya esas son palabras hebreas, pero no vamos a estudiar, es la idea de que el hebreo de estos tiempos no es el hebreo de aquellos tiempos. Amén. Entonces, los idiomas de la escritura. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El hebreo, o sea, ese hebreo es el hebreo bíblico. No es el hebreo de hoy, es el hebreo bíblico. ¿Ven? El hebreo, el arameo y el griego. Esos son los idiomas en los que se escribió la Biblia. Me podría parecer pura clase fundamental, pero sí es cierto, hermano, es importante que lo sepamos. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué toqué? Sí. Mire, el Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo. Capítulos de Daniel 2:4 a 7:21 en hebreo, Esdras 4:8 a 6:18 también en hebreo, de 7:12 al 12:26, Jeremías del 10:1 y el libro de Job están escritos, estos en su mayoría en hebreo, y estos capítulos que aparecen ahí están escritos en arameo, los que mencionamos. O sea, hay fragmentos metidos que fueron escritos en arameo y no en hebreo. Amén. Vamos un poco más. El Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque parte del mismo fue hablado en arameo, idioma cotidiano de sus discípulos. Mire, hermano, esto es bien interesante, porque entonces yo seguro que ahorita le pasó a usted por la mente, bueno, y si Jesús hablaba arameo, ¿por qué no está escrito? ¿Por qué no está escrito en arameo si él hablaba arameo? Bueno, estas explicaciones de cómo nos llegó la Biblia tienen que ver, hermano y hermana, con que los eruditos que se dedican a estas cosas
no pueden suponerlas o inventarlas, sino tienen que demostrarlas. Amén. O sea, tienen que demostrar. Usted se va a dar cuenta en la progresión más adelante no el estudio de hoy, sino de otros estudios, hermano, de que, porque uno agarra su Biblia y dice, no, es que mi Biblia es la de verdad. Vamos a ver las diversas versiones y sus fuentes. Por ejemplo, yo tengo un hermano que decía, no, mira vos, o sea, decía, la Reina Valera. Porque casi todos tenemos Reina Valera, ¿no? Entonces, allá él no decía la Reina Valera, sino la Reina Verdadera, decía. Entonces, o sea, pero es interesante saber sobre de dónde nos viene la Biblia. Bueno, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué no se escribió en arameo? Porque no hay registros escritos. Los manuscritos a los que se accede más antiguos, no podemos decir ni siquiera los originales, porque no sabemos si son los originales, porque los transcribieron, están en griego. No hay documentos escritos en arameo, a pesar de que el arameo era el arameo galileo era el idioma de Jesucristo y sus discípulos. Amén. Bueno, entonces, sigamos, hermano. Este concepto me pareció interesantísimo. Martín Lutero, ¿cuántos saben quién es Martín Lutero? ¿Sí saben cuál? Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para iniciar la reforma. Martín Lutero se recuerda de que fue el que vivió, era un monje de finales del siglo XV que estableció un término, revolución total en el sistema religioso de aquellos tiempos, e inició lo que se llamó la Reforma, haciendo de que el pueblo de Dios volviera a las Sagradas Escrituras. Él dijo, cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, y me parece excelente. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Verdad? Mi hermano, milagros hacen pues hasta los que... ustedes saben que hay señales engañosas, ¿amén? Entonces, sigamos viendo por el tiempo. Los años que tomó escribir la Biblia. Mire, yo a veces quiero pedirle perdón porque a veces yo di más o menos cálculos, ¿verdad?, que había encontrado, pero realmente esto está bien basado en términos históricos. Mira, solo piense un momento, hermano, es que mire, en estos tiempos lo más delicado, recuérdense que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la revelación escrita de Dios. Lo delicado de estos tiempos es de que algunos de nosotros, ministros o intérpretes o predicadores, decimos, porque mire, hermano, Dios me dijo. Pero tiene que estar probado con la Escritura. O algo más, a veces, mire, hermano, ¿sabe qué quiere decir Dios aquí? Pero tiene que estar suficientemente probado con la Escritura, porque, hermano, Dios ya reveló su voluntad. ¿En dónde está? En su bendita palabra. Los años que tomó escribir la Biblia. Miremos pues. El tiempo en el que se escribe la Biblia es alrededor de 1500 años que tomó recopilarla. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor empezó a usar hombres de Él para escribir de forma inspirada el texto sagrado, y el tiempo que tomó toda la Biblia que usted tiene ahí. ¿Cuántos tienen Biblia? El tiempo que tomó su Biblia, Dios, en inspirar a hombres para que escribieran su voluntad, fue 1500 del Nuevo Pacto. No
500 años no, 1500 años no, recopilar. Tiene un Dios que inspira, es una cosa maravillosa, hermano, amén. Bueno, en épocas diferentes se hizo esto. Se inició con Moisés y finalizó con Juan, eso ya lo sabía usted. Moisés escribe el Pentateuco, el libro de la ley, y Juan cierra el texto sagrado con Apocalipsis, amén. El primer libro en escribirse fue Job, en el año fechado y calculado. Esto es, ¿cómo llegó ahí, hermano? Mire, Dios me lo reveló en la mañana. No, no me reveló nada. Eso los arqueólogos y paleontólogos también, que se han dedicado al estudio de la investigación de los textos sagrados, fechan de que el primer libro en escribirse fue Job, por los escritos, les hacen cálculo, fue Job, y se escribió en el año 1460 antes de Jesucristo, el primer libro, 1460 antes de Jesucristo, y luego Génesis se escribió en el año 1440 antes de Cristo. Entonces, el libro de Job es anterior a Génesis. Génesis lo escribió Moisés, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Sí? O sea, se escribió Job, o lo escribió Job, el primer libro, más o menos 20 años de que se escribiera Génesis. Por eso Job es un libro que tiene características que no entran en el orden de la ley, por ejemplo, que escribió Moisés. Job es un libro muy particular. Job no tiene ni mucha genealogía, y los sacrificios, por ejemplo, se hacen de forma familiar. Job es el propio sacerdote de su casa. Job se establece como un hombre, no en una como todo el pacto, se establece Job sin necesariamente mencionar una genealogía específica. Entonces Job posiblemente fue el primer, y hay otros detalles, el primer libro que se escribió, y serían 20 años después se escribió Génesis. Esto Génesis 1440 años antes de que naciera Jesucristo. Vamos rápido. El último libro del Antiguo Testamento fue o es Malaquías. Malaquías se escribió, sí, ha visto el libro de Malaquías ahí en su Biblia, ¿va? Por supuesto, ¿va, hermano? Malaquías se escribió 430 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, es lo que se llama el periodo de silencio, 400 años que ya no se escribió, o sea, que ya no se escribió, o Dios no, bueno, los que estudian eso dicen, Dios ya no habló, sí, seguramente Dios siempre ha hablado, pero no habló inspirando a nadie para dejar escrita su voluntad. Cerca de 400 años, 430 años antes de que Cristo naciera, se escribió entonces el libro de Malaquías, que es el que cierra el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, ¿va? Esto hace un total de 1100 años que llevó a escribir el Antiguo Testamento. Ese es el periodo, 1100 años, amén. Pero es que usted dijo, pero es que no le hemos sumado el nuevo pacto. Estamos hablando de toda la Biblia. Estos 1100 años se llevó la compilación del antiguo pacto o Antiguo Testamento. Vamos rápidamente. El Nuevo Testamento se empezó a escribir 450 años después de que se había recibido el Antiguo Testamento. Cuando se termina de escribir el antiguo pacto en Malaquías, son 450 años más o menos los que empieza ya a escribirse el nuevo pacto. Amén. Recuerden que este es un estudio, ¿va? Hoy no es un devocional, sino es un estudio. Los viernes vamos a estar así. El Nuevo Testamento se empieza a escribir con las primeras epístolas de Pablo.
en un lapso de 10 a 12 años entre el año 48 después de Cristo al 60 después de Cristo. O sea, pero entonces se escribió primero, sí, se escribieron, algunas epístolas se escribieron antes que los evangelios. Amén. Interesante la información, ¿no le parece que es bueno que sepamos algo más al respecto de nuestra Biblia? Los 4 evangelios y la mayoría de los demás libros del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto se terminaron entre el año 60 y el año 100. Entonces primero se escribieron epístolas de Pablo y después se escribieron los evangelios entre el año 60 y el año 100 después de Cristo. Recuérdense de que esto es cómo nos llegó la Biblia. Amén. El mensaje central de la Biblia, de toda la Biblia, es la salvación. Hay forma de encontrar el mensaje. Mire, nosotros divagamos mucho. Y hermano y hermana, ¿sabe una cosa? Dios puso en mi corazón, este es el año de la unidad y se ha demostrado la unidad como propósito. Interesante que este año que el Señor puso en nuestro corazón, no es que nos haya hablado, sino movernos y declarar el año de la unidad. Es el año que más unidad hay. Ya le pegamos hasta la unidad del pueblo guatemalteco, ¿va? Porque andan buscando unidad, sí. Nosotros estamos en unidad, las iglesias están buscando unidad. Bueno, pero quiero decirle algo, el mensaje central de la Escritura es la salvación. Es la salvación. El mensaje de la salvación. Hermano, y sabe una cosa, nosotros hemos dejado el mensaje de la salvación. Lo hemos dejado, hermano. No le estoy diciendo a usted, le estoy diciendo a nosotros. Hemos dejado de llevar la buena nueva. Ya no lo hacemos, hermano. Sabíamos que es importante, pero ya no le hablamos a la gente. Esto es algo, si es el mensaje central de la voluntad de Dios escrita a través de 1500 años, ¿por qué ya no lo hacemos? El mensaje central de la Biblia es la salvación. Nosotros como pueblo en Fuerte Ciudad vamos a establecer ya un periodo de ahorita de cierre de año con la unidad. Vamos a empezar a reforzar la gran comisión en todos los niveles, hermano. Empezando por el nivel de los discipulados celulares, hermano. Ahí estamos que tenemos que, pero no solo ellos, todos. Hay una diapositiva que yo agregué que no, ya no la pasé, se me olvidó que había mandado la información. El mensaje central de la Biblia es salvación. Y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Pero Jesucristo no estaba allí en el antiguo pacto, ya estaba. Lo dice en el verso con el que empezamos. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el héroe de la Biblia, hermano. Jesucristo, todo lo hablado, relatado, escrito y trascendente tiene que ver con el Señor Jesucristo y su mensaje, con el Hijo de Dios. Entonces, recuérdese, el mensaje central de la Biblia es, bueno, será. Entonces el mensaje central de la Biblia es la salvación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, ya finalicé, porque ya se me fue el tiempo. Voy a orar, vamos a orar. Hermano y hermana, Dios estableció hombres ungidos que escribieran su voluntad. Es, diría yo, una gran ignorancia no darle el lugar que la palabra escrita debe de tener en nuestras vidas.
El cristiano debe de volver a leer su Biblia. Debe de aprender a leer su Biblia, debe de leerla bien y debe de conocerla. Y por eso estamos en esta serie de estudios, porque en la Biblia está la voluntad de Dios para todos nosotros. Por supuesto, hay necesidad si vamos a orar, y este va a ser el siguiente tema, el canon bíblico. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, tal vez debiera dar lugar a preguntas, pero entramos con tanto tiempo así que no, con atrasados, que no da mucho lugar a preguntas. Tal vez más adelante las hagamos en una sola reunión. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo al que está débil, al que está en batallas, al que está, Señor, en luchas o en necesidades. Dios mío, cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar, confiamos en ti, creemos que tu palabra, Señor, está escrita para, Señor, instruirnos, corregirnos, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús, guárdales, sánales, fortaléceles, prospérales, así como los que están a través, Señor, de la señal de internet. Tu misericordia y tu amor nos permita, Señor, gozarnos en tu presencia, pero más, gozarnos en tu voluntad. Gozarnos en tu presencia, pero más, gozarnos en tu voluntad, con obediencia. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor, porque nos extendimos. Dígale gracias al Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre